En 1950, Alan Turing se preguntó si las máquinas podían pensar. Y cuando platicaba con mis colegas sobre esta inteligencia artificial y decidimos hablar de ella, me dispuse a bajar la aplicación ChatGPT y comprobar lo inteligente, perceptiva o humana que podía ser esta EA. Al principio parece sorprendente la capacidad de frescura y originalidad de respuestas que ofrece, pero entre más profunda se vuelve la conversación, se hacen más notables los algoritmos limitados de esta inteligencia, que queda exhibida en asuntos más humanos como las cuestiones amorosas o del automatamiento, ofreciendo respuestas mecánicas como yo solo soy una EA, consulta a un especialista para que pueda ayudarte. Y se vuelve repetitivo y aburrido. Estamos, creo yo, muy lejos de Skynet o de Ultron, pero la ciencia ficción y los avances tecnológicos nos hacen imaginar que una creación humana se puede volver en nuestra contra y llevarnos a la extinción. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más, como cada semana, me presento aquí. Soy Gonzo y tengo la fortuna de estar rodeado aquí de un gran equipo de colaboradores que todos aportan mucho. Ay, No. estuvimos hablando de organización antes de iniciar. Y pues la persona más organizada que tengo aquí a mi izquierda, a una de mis izquierdas, tengo aquí al señor Cosateno. Caray. Ok. Pues muy buenas noches a todos. Gracias por escuchar otra vez a Les Conferenzants. Pues ojalá nos sigamos creciendo con su ayuda, con su aportación. Ya sé que no son inteligencias artificiales, ustedes son inteligencias humanas, pero por eso mismo nos pueden compartir con sentimiento, con verdadero sentimiento. No olviden que pueden escucharnos por YouTube, ciertamente, pero también por Spotify, que pues de ahora en más es lo que nos permite ser un podcast en toda forma. Recuerde que además de YouTube puede acceder a nuestro contenido en Spotify colocando Les Conferenzants, como está escrito aquí, y accediendo ahí a los episodios en su integritud. Ay, güey. Eso me sonó muy artificial de su Así parte, es, señor. fue generado con ChatGPT y otros mecanismos. Así es, como buena parte de la inteligencia, pues consiste en tomar elecciones. Voy a tener que elegir, presentar al siguiente orador de esta noche. O sea, si sabes qué escoger. Nah, güey. Déjame le pregunto a la Siri. Siri, ¿a quién elijo? Al señor Ente. Mira, contestó. Lo curioso es que el señor Gonzo no tiene un iPhone. Entonces no sé cómo habla con Siri, pero bueno. Buenas noches a todos. Un poco preocupados de que las máquinas nos gobiernen. ¿O no? Hoy vamos a hablar de eso si es que se puede. Si las máquinas gobernan el mundo. Así O es. si los niños gobernan el mundo. Sí, en paz descanse el buen Javier López, Terminator. Y hablando de Javier. Y hablando de Javier. No sé de qué hablan. Es que no era Siri, era Yatsiri. Y bueno, aquí a la derecha comparto micrófono. Bueno, no tiene su propio micrófono. El señor Qué Jobo. cerquita están. Un poquillo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas las tengan. Pues mira, no, ¿No? la silla en la que estoy me las ha dejado un poco a la Minecraft. Mira. Pues espero que se la estén pasando muy bien. Escuchando, siempre, como cada semana, su programa de revista. De revista. De novedades. Ay, qué Les padre. Conferenzants. Ay, qué padre. Eso me hace sentir como parte de algo más grande. Y bueno, precisamente algo que nos supera por mucho es el conocimiento humano. Y bueno, ya tocamos en algún momento temas de almacenaje de información. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito del manejo de la información con base en una pequeña distinción, para lo cual pues le preguntaré primero al señor Cosateno. Señor Cosateno, ¿qué es el conocimiento? Ajá, Claro, claro. así de sencillo. No, sí Así preparó. de fácil, ¿no? Sí preparó su tema. Sí. No, está bien, señor. Qué bueno que me dijiste, güey, que ibas a preguntar eso para que yo me preparara. Pero sí sabe. Pues no. Pero bueno, pues algo podemos decir. Que Pues es la el- mente, ¿Qué nada. es la mente? Nada realmente. No, pues el conocimiento es algo que hasta la fecha se sigue teorizando no solo desde la filosofía, sino también pues desde la neurociencia, ¿no? Es decir, más o menos podemos intuir que el conocimiento, algunos lo definían como las creencias que tenemos
pero justificadas con argumentos y con, pues, ¿cómo se llama? Percepciones lógicas o con elementos lógicos, ¿no? Supone que el conocimiento es las creencias justificadas, ¿no? Según algunas versiones muy sencillas, por ejemplo, desde el positivismo lógico, ¿no? Desde algunas perspectivas de estos señores que hacían como una visión muy matemática del conocimiento, la definían así, como esas consideraciones sobre el mundo, pero que están justificadas por ya sea una experimentación o por una reflexión lógica fundamentada en argumentos y en conceptos, ¿no? Bueno, y ya intuitivamente podemos hablar pues de que el conocimiento es ese agregado de elementos que tenemos, decimos en la mente como por hacer una metáfora, pues porque obviamente intuimos que en la cabeza es donde tenemos como la percepción del mundo y la percepción del pensamiento, y entonces esa acumulación de elementos y su interacción, podríamos decir que es lo que termina funcionando como el conocimiento humano. Más o menos, ¿no? Muchas gracias, señor Cosatiano. Y bueno, yo pregunto esto porque, bueno, en un entendimiento general y tradicional de la inteligencia, pues es como de donde se nutre, ¿no? La inteligencia comúnmente se entiende como esta capacidad de administrar la información en teoría verídica y, como menciona usted, pues el conocimiento, ¿no? Y ahora que estamos en una época donde hay grandes volúmenes de conocimiento, como puede ser la internet, El internet. entonces, pues la administración correcta de esta información, pues tiene que ser a la misma velocidad y capacidad, y como la mayoría de los humanos pues estamos limitados por muchos aspectos fisiológicos, pues yo creo que a alguien se le ocurrió, ¿no? Vamos a apoyarnos un poquito de la tecnología. Entonces, señor Ente, ¿qué es la inteligencia artificial? Ah, su madre. Es que es curioso porque a pesar de que es una ciencia tan exacta como la informática, todavía no hay un consenso de lo que abarca o no la inteligencia artificial. Ya, como decíamos, en los años 50 ya se preguntaban si las máquinas podían pensar. Pero más hacia adelante, en esta cronología tecnológica, pues todavía no se puede decir a ciencia cierta o bien definido lo que la inteligencia artificial es. Sabemos que es una rama de la informática y que tiene que ver con estas preguntas, si se quiere, de si una máquina puede desarrollar inteligencia, ¿no? Inteligencia, si ustedes están de acuerdo, en tres ejes principales: en la intencionalidad, en la inteligencia propia y en la adaptabilidad que una máquina puede ofrecer como contexto. Ya hablábamos, y seguramente lo tomaremos adelante, los famosos chats con inteligencia artificial, unos más efectivos que otros, pero que a final de cuentas se quedan como eso, como artificial, no solo porque parten de una máquina, sino porque se siente todavía como algo que no es natural. A final de cuentas no lo es. O sí lo es, dado que es conocimiento que lo hace el humano. ¿Qué opinan ustedes? Es que parece un poco extraño, ¿no? A mí me hace un poco de ruido, fíjate el término de inteligencia doctor, artificial. Si te hace ruido. La inteligencia me habla. Oye, yo te digo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues como que asumiendo que existe una inteligencia natural. Ajá, porque la inteligencia natural, o sea, decimos, es aquella que está realizada, bueno, la acción de inteligir por el humano, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues al final de cuentas, está programada y nutrida por los humanos. Entonces, técnicamente, no es simplemente inteligencia. No lo sé. La cuestión es que el humano ha evolucionado, ¿no? Y ha conceptualizado las cosas y intentado darle sentido a la existencia. Se supone que ese conocimiento adquirido ha beneficiado a la humanidad para avanzar, no sé hacia dónde ni por qué, para progresar, que tampoco sé muy bien qué es eso de progresar. Todo aquello que ha entendido, que ha comprendido y que ha dominado lo ha utilizado a su favor. O en su contra, ¿no? Pues bueno, en contra de los otros, exacto, ¿no? Exacto. Pero a favor de quien esté en ese momento en el poder. Yo no sé
si funcione de una manera parecida la inteligencia o las inteligencias artificiales. En el sentido de que está dado de dónde tomar el conocimiento, así como al ser humano en la naturaleza, digamos, ¿no? De ahí, al observar e investigar, se da cuenta de ciertos fenómenos, los domina, algunos, otros no, otros los sigue entendiendo. Y de ahí es de donde toma la información, ¿no? Todo eso lo han depositado en este caso, la web, que es precisamente de donde las inteligencias artificiales toman esa información, pero de igual manera actúan, es que todo tiene que ser entre comillas ahora, ¿no? Actuarían como un ser inteligente al utilizar ese conocimiento a su favor. Lo que pasa es que no tiene libre albedrío, no lo hace para sí, sino que alguien le tiene que pedir que lo haga. Pero en ese sentido, es como a los niños, ¿no? Que tú le pides al niño, oye, esto es lo que se sabe. ¿Qué de aquí tú puedes obtener o qué de aquí te puede servir para que funcione, ¿no? Y te regresa algo a cambio, ¿no? Y es eso lo que hace la inteligencia artificial. No estoy hablando de conciencia, ni de alma, ni otras cosas, ¿no?, humanas, sino simplemente de obtener información, conocimiento. ¿Usted diría entonces aplicarla. con su referencia hacia los niños que la inteligencia artificial está en pañales todavía? Sí, mira qué buena analogía. Fíjate, fíjate que ahorita que mencionas, ¿no? Esto de cómo le preguntamos a la inteligencia artificial, vino a mi mente precisamente una película llamada Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, donde hay un buscador tipo Google y bueno, nada les alcanza para pagar 3 preguntas, ¿no?, a los personajes. Y ese era el asunto, ¿no?, de que ahí tenían toda la información posible, habido y por haber, pero tenían que saber problematizar cómo pedir la dirección, ¿no?, que estaban buscando. Y bueno, su única lo único que sabían era que tenía que ver con algo de Pinocho, ¿no? Y buscaban al hada azul y o sea, güey, o sea, Se con están eso cruzando los canales otra sí, vez. con eso tienes que encontrar un centro de clonación, creo, o de diseño de robots. Y bueno, entonces la cosa donde yo siento que se aplicaba la inteligencia, que curiosamente eran robots los que estaban queriendo hacerle la pregunta a la supuesta inteligencia artificial, pues era pues cómo elaborar la pregunta, ¿no? Entonces ahí, ¿qué aspecto de la inteligencia o dónde está la acción de inteligible, ¿no?, sino en responder la pregunta o en elaborarla? Es que, bueno, supongo que lo van a abordar ahorita, pero la propia inteligencia en esas conferencias que se hicieron en los 50s y demás, donde se llegó al término de inteligencia artificial, decían que era más bien para desarrollar más al ser humano, que el ser humano fuera más listillo. De hecho, justamente hay una diferenciación entre inteligencia artificial e inteligencia sintética, ¿no? Dicen que inteligencia artificial es precisamente una emulación que las máquinas van a tener de cómo funciona más o menos, o cómo creemos que funciona la inteligencia humana. En ese sentido, pues el señor Gonzo tiene alguna razón en decir, es que la inteligencia artificial finalmente proviene de la inteligencia humana. Pues sí, porque finalmente la trata de emular, la trata de imitar en cómo es su procesamiento, cómo es su proceso. Sin embargo, hay otro concepto que es inteligencia sintética, que dicen los que la tratan de propugnar, que ahí sí las máquinas van a tener su propia manera de pensar, sí, superior o distinta a la del ser humano, y ahí sí es donde se habla pues de todos estos conceptos de las máquinas como entes diferentes de nosotros, que pueden incluso llegar a ser conquistadores de nosotros, ¿no? Todo esto que se ve en ciencia ficción, pues como ya sabemos, que la interminable Terminator, Matrix y bueno, otros tantos, Ultron en los cómics, etcétera. Todo esto que, insisto, va más encaminado como a un concepto de inteligencia sintética, o sea, inteligencias distintas a las humanas, pero generadas por robots o por máquinas, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial más bien va encaminada como a desarrollar en las máquinas
el proceso de pensamiento que tienen los seres humanos. Y que las máquinas hagan lo que los seres humanos hacemos, pero pues ya de manera muchísimo más eficiente y muchísimo más rápida y muchísimo mejor en términos quizá de producción o de rapidez o de precisión, ¿no? Es que es un problema incluso que se vuelve político, económico, ¿no? Social, en dado que yo, a lo mejor me cachetean ahorita, pero yo creo que me cachetean. Las máquinas en cierto sentido ya poseen una cierta inteligencia, si se quiere motora, o como utilizando la analogía del bebé o de los niños, pues están en esta especie de conductismo, porque el humano mete la orden, la computadora obedece, ¿no? Y este proceso viene desde que existen las máquinas de producción, ¿no? Se le da una orden para que la máquina cree una tuerca y la máquina crea una tuerca. Entonces creo yo que esa inteligencia ya está ahí, y creo que en este proceso de crecimiento pues apenas estamos saliendo de esta niñez de las computadoras, ¿no? Yo por eso decía al principio, falta mucho para que nos conquisten les digo las que máquinas. Platicando con el productor en la semana, hablábamos del concepto del mismo tema de la inteligencia artificial, y escuché a un científico, desgraciadamente ahorita no recuerdo su nombre, pero él decía que el problema de que las máquinas pudieran ser conquistadoras del ser humano es análogo al problema de la sobrepoblación de Marte. Es decir, quizás algún día también colonicemos Marte y quizás algún día se va a poblar otra vez. Claro, pero para eso falta muchísimo tiempo. Sí, sí. Seguramente seremos otros los seres humanos y tendremos la manera de lidiar con eso también cuando pase. Igual, cuando las inteligencias artificiales... estemos integrados, ¿no? Exacto. Cuando las inteligencias artificiales sean tan complejas para asemejarse todavía más al ser humano, tanto como somos ahora, también los seres humanos seremos muy distintos para entonces. Y está la analogía de que si la inteligencia artificial de una máquina o de una supercomputadora, por ahí tenemos un video de supercomputadoras en el formato anterior, si quieren échenle un ojillo, llegue a desarrollar un cerebro como el humano, esta eterna parábola de que tal vez la computadora también va a decir, ay, pobrecito, mejor no lo mato. Y vamos a caer en este bucle de, ay, es que son tan bonitos, ¿no? O sea, como pasa un poco en Yo Robot, que un robot genera conciencia humana, Sony, ajá, y termina haciéndose amigo de los humanos. O en El Hombre Bicentenario, que también pasa. Ajá. Por cierto, los dos relatos derivados de la obra de Asimov, aunque no exacto. directamente No, pero ¿no? Derivados como del universo, del universo de Asimov, ¿no? Del Asimov verso. Del Asimov verso, exactamente. Que curiosamente, bueno, así ya como lo planteamos, así nuestro posible miedo, ¿no?, al dominio de la inteligencia artificial, pues también a mí me dejó mucho pensando en esta cuestión de diversas mitologías donde la situación del parricidio pues era el eje, ¿no? ¿Qué es parricidio? Ilústranos, señor Gómez. Bueno, no nos clausuren, por favor. Pero es esta idea, ajá, tal cual significa pues matar al papá, ¿no? Viene la palabra derivado. con M. Ay, sí, cierto. Bueno, Desvivir. matar a él. No, Desvivir. desvivir al papá. Ajá, pero no necesariamente tiene que ser literal, ¿no? Sino es como asumir la autoridad de la persona o de la autoridad previa, ¿no? Y se nota mucho, por ejemplo, en la mitología griega, ¿no? Donde hay un ciclo donde ya abundaba la inteligencia artificial. Es que a eso voy. O sea, en la mitología griega se habla primero como de presencias inteligibles para nosotros, que después aparece otra. Ininteligibles en todo caso, ¿no? O sea, que no podíamos comprender. Ajá. Sí, como, ininteligibles. ajá, como el caos. Ajá. Que en su momento pues es reducida o quitada de la autoridad por otra que ya está más cercana a nuestra conceptualización, que en este caso pues fue la idea del tiempo, y después el tiempo pues es desplazado por los dioses, los cuales lo que hacen es delimitar, ¿no?, la naturaleza. O sea, ya no la muerte como final del tiempo. No, o sea, por ejemplo, pues el cielo, el mar, el rayo, ya separados, ya conceptualizados, ya no como parte de un ente caótico. Ajá. Y después la rebelión del hombre, ¿no? Ya el individuo separado de esta naturaleza. Entonces,
como nuestra cultura occidentalizada tiene esta tendencia a ser testigo de cómo un ser es superado constantemente por su descendencia o creación, yo creo que de ahí viene esta idea, ¿no? De que aunque la inteligencia artificial pues no es análoga a nosotros como seres. No, sí es análogo. ¿Como seres? Pues sí, porque más o menos la hacemos con nuestras capacidades, o lo que creemos que son nuestras capacidades. En ese sentido, sí, pues es análogo. Entonces, probablemente no, está este miedo a que nos sustituya. Ahora bien, lo que yo estuve meditando era, nosotros no sustituimos a los dioses en el Olimpo, ni los dioses sustituyen a los titanes en su respectivo nivel. Nosotros solamente nos comportamos dentro de nuestro nivel tangible humano, ¿no? Entonces la inteligencia artificial pues va a dominar pues el internet, ¿no? Y ahí se va a quedar adentro, porque no puede acceder, ¿no? a nuestra tangibilidad. Pero es que uno de los principales miedos de que la inteligencia artificial rebase la inteligencia humana o sobrepase los límites que el humano le pueda poner es que a través del software o sea, el software, lo interno de las computadoras, programas y esto, las computadoras pueden activar el hardware, o sea, las cosas externas, y ese es uno de los principales miedos, incluso más reales y más actuales, porque a través de un virus o algo se puede controlar el software para que el hardware estalle, por ejemplo, un misil nuclear, ¿no? Algún como virus, la rebelión de las máquinas, ¿no? Skynet, vaya. Exactamente, pues. Skynet, o sea, que las computadoras digan, ay, no, la única, como a la Ultron, ¿no? Y la única forma de salvar a la humanidad es exterminándola porque no tiene remedio, y pum. Y entonces, uno de los miedos más actuales es que las inteligencias artificiales no que cobren conciencia, sino que o tal vez sí, que concluyan. O que a través de un algoritmo digan, ay, sí, necesito mandar este misil a otro país para no entrar en conflictos y empiece una guerra ciberatómica, si me permiten claro. Aunque pues sigue siendo una cuestión lejana, ¿no? Sí, como dices tú, ChatGPT ahorita ya se traba si le pones varias T's juntas. Exacto. No te sabe decir cuántas son. O sea, en ese momento todavía no es un problema esto de que puedan conjuntarse. Sin embargo, lo que sí ven los investigadores es que estamos entrenando a las inteligencias artificiales. O sea que el verdadero como concepto de la inteligencia artificial hoy por hoy es el concepto de entrenamiento. O sea, todas las inteligencias artificiales se están entrenando, están adquiriendo conocimiento, están adquiriendo como una base de datos cada vez más complicada, con la cual están evolucionando en ese sentido. Recuerden, amigos, que lo escucharon primero en las conferencias, la inteligencia artificial está en su etapa niño, ¿eh? Lo dijimos aquí primero. Bebé, ¿no? No, yo digo que como infante, 4 o 8 años, ¿no? En esta etapa conductista de aprender, de entrenarse. ¿No? Entonces, ¿cuándo le decimos a la inteligencia artificial que los Reyes Magos? Cállate, nos escuchan niños, los Reyes Magos son 100% reales. Pero va, a diferencia de otras tecnologías, va avanzando muy rápido. O sea, el año pasado, a inicios del año pasado, no escuchabas nada de esto. Ni de chats, por ejemplo. Y hoy, a mediados de 2023, en Facebook mismo te salen, por lo menos a mí, por el algoritmo, hablando de un montón de imágenes creadas por inteligencia. Bueno, alguien que utiliza una inteligencia artificial para crear imágenes, pero ya está saturado de eso, ¿no? Sobre todo de superhéroes en este caso, ¿no? Pero no dudo que sea en todos los ámbitos. O sea, ya es común que veas imágenes creadas o generadas con una inteligencia artificial todavía como herramienta. Aprovechando esto, hago un pequeño ¿cómo decirlo? Autopromoción comercial de un texto que yo hice para la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño. Que en realidad es un ejercicio literario que está en la página de la FAS, en donde hablo precisamente del uso de imágenes creadas por inteligencia artificial. Ahí si quieren echar un ojo. En realidad es un texto literario, pero juego con la idea de eso. Bueno. O sea, yo mismo
he sido afectado por, Claro, por tu ello. trabajo, ¿no? Sí, claro, claro, Un momento, directamente. Es que, Es un bueno, pavo ustedes visual. seguramente ya conocen a Midjourney. Sí, sí, sí. Sí, oí el otro día. generador, que bueno, pues me lo saludas. No, bueno, es un generador de imágenes a partir de una imagen que tú le das Así y es. luego le das una serie de instrucciones, pues ahorita en inglés, porque la plataforma funciona en inglés, hasta donde tengo entendido, Ok, y ya hace Mr. las Pancho. modificaciones pertinentes, o sea, y ya a estas alturas está haciendo cosas verdaderamente ya, Sí. y, ¿cómo te diré? Ya Surrealistas, ¿no? surrealistas si le pides que sean surrealistas, o muy realistas si les pides que lo sean, o sea, ya puede generarte Por lo eso a que mí quieras. nada más me da cofiandonas. Por eso nada más se da confianza. Hay una broma entre dibujantes que O sea es que el- no la vamos a entender. No, sí, es muy básico, ¿no? El no poder dibujar el rostro y las manos. Ok. Y lo que le pasaba a Midjourney y muchas inteligencias artificiales de creación de imágenes era que no podían dibujar las manos. Entonces hay memes por ahí, ¿no? De un dibujante y la inteligencia artificial. Las manos cuestan un huevo de dibujar. Sí, la verdad sí, pero como bien dices, actualmente ya cada vez son más. Va dándole. Ya, Ya, o sea, porque, o sea, eso de no saber dibujar las manos ya Y no. todas esas están fuera de derechos de autor, porque Sí. es cada una es única e irrepetible. Sí, sí, sí. Porque si le vuelves a dar la instrucción, no va a ser la No va a misma, ser va a la generar misma. otra cosa distinta. Aunque sea exactamente la misma instrucción. Aunque sea exactamente la misma instrucción o la misma imagen. y pasa que le algo das. parecido al Pierre Menard de Borges o a los Exacto. monos Autor del Quijote, ¿no? que ha habido personas que han intentado demandar a quién sabe quién, que no se puede, ¿no? Al internet. Bueno, sí, porque en un principio esas inteligencias artificiales hacían como un collage, como Ajá. tomaban de Kira ya, y a veces imitaban la firma de alguien y la ponían porque supongamos, ¿no? Dando la inteligencia conciencia, se daba cuenta de que las obras iban firmadas y le ponían la firma, pero pues no saben escribir o no sabían, entonces imitaban ese trazo y ponían una firma que encontraban por ahí o un trazo que semejara a una firma que componían a partir de otras firmas, ¿no? Y muchos de esos artistas, por colgarse, supongo yo, ¿no? Desde el momento decían, no, es que aquí claramente está mi firma, ¿no? Porque está por lo tanto es evidente que está basando en mi obra y por lo tanto es plagio, y etcétera, etcétera. Pero pues no, porque pasaba eso, lo del autor del Quijote, ¿no? Llegó a esa conclusión sin siquiera haber leído el Quijote, ¿no? Y llegó a la conclusión de que llevaba un trazo y que ese trazo pues se parece fortuitamente al trazo a la firma de alguien más. De Pero algo no, que vio en sí, una página, sí, en algún claro, lugar, claro, en sí, alguna sí, parte sí. del mundo. Sí, porque se alimenta finalmente todas estas inteligencias de lo que existe en internet. Sí, sí, sí. Y mientras más se alimente, menos se va a parecer a algo en particular y va a seguir haciendo cosas generales, lo cual pues es ya casi magia, ¿no? Ya prácticamente estamos hablando de algo muy cercano. Desde que A la los magia. científicos inventaron la Desde magia. que los ya científicos- sabes. Es que precisamente antes se hablaban de dos tipos de inteligencia artificiales, que era la débil, que era todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay un contenido ahí en la mega nube de lo que es el internet. Y de ahí las computadoras o las inteligencias artificiales jalan para generar. Y luego ya estaba la inteligencia artificial, que decían potente o general, y que sí era capaz de crear ella misma. Pero decían que esto solo existía en la ciencia ficción. Todavía no había una No, computadora. ahora ya crean. las Ahora ya inteligencias. crean, ¿no? Entonces sí ya Obras estamos únicas y originales. Y esto hablando de la imagen, pero Runway hace lo mismo con video. O sea, tú le das una instrucción de Sí. quiero que Will Smith esté comiendo espagueti y hace una cosa que parece un esperpento, de hecho ya está el ejemplo de Sí, eso, esperpento. pero se parece un chingo a Will Smith y parece que está comiendo espagueti. O sea, eso nada más es cosa de perfeccionar el concepto Sí. y después va a poder hacer tranquilamente a Will Smith comiendo espagueti Claro. o a Lente bailando cha-cha-cha con Dross, si se lo pide. Tal vez se lo pidamos. Tal vez Y se en lo este pidamos. momento a lo mejor no hay dos Will Smith tan famosos como el Claro. actor que es el príncipe de rap. No, pero tú puedes Pero, acotar. ajá. Will Smith, hombre Spielberg. blanco de 30 años y es otro Will Exacto. Smith. Exactamente. Con las características que caracterizan Exactamente. la caracterización Sí. de Will Smith. Pelirrojo. De Will Smith. Pelirrojo. Puede ser. es Pero que siempre y ya todo cuando es se parezca a Will posible, ¿no? Smith, Ajá. funciona. Entonces, también ya esto significa que los que no sabemos hacer videos, pues le vamos a poder crear un video único, original y personal Yay. sin acudir con Ajá, nadie. y eso, otra vez estamos cayendo en la invención de la fotografía, ¿no? Que dicen, ya la pintura ya no va a existir. Y no, conviven, ¿no?
Y después Y son con muy el diferentes. advenimiento del libro electrónico, igual, no, es que los libros de papel y no sé, y, ay, Sí. se venden todavía más los de papel. Gandhi Pero es un conviven, monstruo. conviven. No literalmente. Tal No vez sí. literalmente. Claro, ¿a qué te Tal vez con la ayuda de esta inteligencia artificial sea Gandhi. el Un monstruo. Gandhi monstruo, imagínate. Y pasa lo mismo ahora, ¿no? Que los ilustradores y dibujantes, no, es que nos van a quitar el Exacto, chamba, ya no no se sé van a qué. ocupar, Pero no no es es cierto. No es Pero cierto. sí es cierto que en trabajos cada vez más mecánicos, que los hace el humano, por ejemplo, recepcionistas, construcción de ciertas piezas, las máquinas han desplazado, ¿no? Y en Japón Sí. había un terrible miedo hace como medio año o menos, de que ya las dos personas, que ya no eran personas, eran robots recepcionistas en una empresa japonesa muy pedorra. Ujú. Pedorra aquí se entiende como muy cabrona. claro, Yo pensé que era al revés. Bueno, de alto pedorraje. Sigo confundido. En una empresa muy, muy potente de Japón, y ya no eran personas las que eran las recepcionistas, ¿no? Eran dos O sea, robots. bien acá. Bien acá, así es. Entonces, en trabajos tan mecánicos, yo estoy de acuerdo, todavía van a pasar muchos momentos de mucho tiempo en la humanidad como para que nos quiten la máquina. Pero ya industrial. existe la Pero tecnología. ya- Ya hay autos que se conducen solos y son perfectamente funcionales y hasta Sí, la sí. fecha no han tenido ni un accidente. Bueno, sí, los Tesla ya. Bueno, Los Tesla pero sí. son menores, o sea, no han matado a nadie. ¿O Sí, mataron a sí, alguien? sí. ¿Alguien mataron? Sí, ¿A sí. quién? Ay, pequeño detalle. El piloto automático de Tesla ha fallado y de repente acelera sin control Ujú. y ya no hay forma de quitar el piloto automático. Ajá. No vaya a ser que ya estén viendo cómo No, se pues, sigue viendo como un desvivir a los humanos. Pero ya sí, hubo una noticia en dónde. Sí, es verdad. Si no mal recuerdo, fue en Estados Unidos que un Tesla alcanzó hasta 170 kilómetros por hora y nunca frenó. Y pues, Mató al. Bueno, Sí, pero al también tripulante. no Al- necesariamente tiene que ser una falla en la Claro. inteligencia artificial. Claro. Puede haber Ser sido el una falla de otra satélite, cosa. claro. Claro, pudo fallar la mecánica del pero vehículo. Sí, en general, como dices, ya hay autos que se manejan Ujú. solos. Ya, y que son funcionales y que... Bueno, pero en comparativa ha habido más personas que han matado. claro. hay drones que ya entregan paquetes Hay drones de que manera entregan. automatizada. ¿no? Hay lugares donde tú puedes hacer tu compra y pagar todo sin interactuar con nadie. Todo lo Exactamente, compras, todo lo... exactamente. Bueno, sin mencionar que también puedes pedir todo ya a domicilio y esas cosas, ¿no? Y bueno, hay otras inteligencias. Por ejemplo, el ámbito de la música no se salva de esto. Al Sí. contrario, está también... Ahorita está ahí un boom, ¿no? Lo de Hay- Drake, ¿no? Tocando con. Digamos Chumbo. que Drake y The Weeknd fueron los que originaron todo el fenómeno haciéndolos cantar una canción juntos, pero de ahí se derivó pues que ya puedes hacer lo que tú quieras con la inteligencia artificial y la música. Bueno, hay una plataforma que se llama Music Gen que pertenece a Facebook, ahora a Meta, que lo que hace es que tú metes una canción y le das ciertas instrucciones. Si metes un tema, por ejemplo, de, no sé, lo que tú quieras, de Metallica, y le dices que ahora quiero en versión Los pop Panchos. y en versión o sea, bolero, no sé, lo va a hacer. Va a Sí, hacer sí. alguna cosa que ya ni siquiera, o sea, se va a parecer a la canción de Metallica, pero que va a tener toques de bolero y toques de pop. O sea, Y Metallica, malditos, nos están robando nuestras E incluso canciones. le bastones. puedes pedir el estilo de alguien particular. De Drake, por ejemplo. Quiero una canción que suene exactamente a Drake, pero que hable de calabazas, ¿no? Y la genera. Y parece que la está cantando Drake. va a Y aparecer. de repente. Pero habla de empieza, calabazas. "Y si tu novio no te mama, ¿no? También. Puede ser. De hecho, si buscan ahorita bueno, no voy a decir YouTube o en cualquier... Sí, sí. allá hay muchas reversiones de What Ifs. ¿Qué pasaría si Michael Jackson cantara el éxito tal de tal persona? Y hay un montón. Y ahorita se sigue notando que parte de cosas muy concretas. Sí, o sea, sí. que hay canciones a las que usando la modificación haces que suene, sí, Michael Jackson cantando Mujeres Divinas, si quieres. Exacto. Pero tiene de base la versión de Vicente Fernández que Ajá. cantó de Mujeres Divinas. O sea, Ajá. se siente el fraseo de todo, Ok. pero nada más con la voz de Michael Jackson. Pero va a pasar poco para que ya Claro. ni siquiera necesitemos una cosa base, sino que te pueda generar todo de la nada. Bueno, de la nada, entre comillas. De un montón de datos, pero ya no, no, algo que se note de dónde viene. Sí, sí. Y Como pasaba imagen. en tiempos más arcaicos, seguramente el señor Gonzosa le sabe más que nosotros. No. De este holograma que se hizo tan famoso en Japón que daba claro. conciertos. Ah, ¿no? claro. O sea, Sí, sí, sí. era una inteligencia artificial más básica, pero aún así llenaba. Pero esa- fue un experimento
fortuito, porque a partir de eso, hace no mucho, creo que el año pasado, anterior, revivieron Ajá. a ABBA. Ajá. Y La han revivido a bueno, José José de manera... revivieron porque todavía tristísima. están vivos, ¿no? Pero me refiero a sus momentos de esplendor, ¿no? O a Tupac en un especial, sí. no me acuerdo de qué. Bueno, salió la noticia, no sé si es cierta, tómenlo como rumor si quieren, de que Paul McCartney ya se había decidido hacer un nuevo álbum con John Lennon, ¿no? Porque ahora ya puede hacerlo. Ya Sí, sí, sí. se supone que va a salir una nueva canción de los Beatles con la ayuda Y es de que la eso inteligencia artificial en es noviembre. ¿Ya es moral? es peligroso, sí. Hay un grupo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que hizo la música, bueno, hablando de la inteligencia artificial como herramienta. Ujú. Y eran fanáticos de Oasis y Oasis se separó. Entonces lo que hicieron ellos fue Y aquí hacer la tenemos a música. uno de los hermanos. Fue a hacer la música. Fue a hacer la música. Y dijeron, esto suena a Oasis porque no somos originales. ¿Por qué no, no literalmente, pero casi? Sí, casi. Hacemos que cante Liam Gallagher, pero no tenemos dinero para pagarle, ¿no? Se emociona. ¿Qué hacemos? Pues hay que hacerlo con inteligencia artificial. Y lo lanzaron así. Y parece ser como lados B o de esos discos perdidos, ¿no? Que nunca editaron. Parece demasiado así como que sí, realmente Sí, Oasis pero grabó no es. ese De hecho, disco. suena pero a no Oasis es. más que a Oasis. Sí, Antes, exactamente. Lo último que se oyó Sí, de sí, Oasis. sí. Digo, ahí es medio tramposo porque sí están haciendo la música humanos todavía, Sí. pero la voz, que es lo que la característica principal, es generada por inteligencia artificial para que se parezca a la de Liam Gallagher. Y a alguien que no conozca o que esté muy entusiasmado y que le hayan dicho, es la nueva canción inédita, se la va a creer, porque no hay modo inmediato de comprobar de que no es así. Se parece tanto que no hay una diferencia Lo escuchó aquí en Les Conferencias primero, no se dejen evidente. Ah, No ya sé. tiene esos meses. Ay, no se dejen Fíjate que ahorita, bueno, con todos estos ejemplos, y si nos mantenemos, ¿no? En esta línea de la psicología, distinción, conocimiento, creencias y esto, pues esta inteligencia artificial se parece más a una fantasía artificial, ¿no? A una imaginación artificial, precisamente de crear, bueno, de poder plasmar cosas irreales, ¿no? Que digo, está a un paso, ¿no? De ser la creatividad, y así como la creatividad natural, o sea, realmente no es que te nutra de respuestas, ¿no? Sino te nutre de posibilidades para después aplicar la tecnología. Entonces, la Sí. inteligencia artificial parece que Más va a imaginación que ser su... inteligencia, ¿no? Ajá, Entonces, va a pasar a ser un recurso que va a nutrir las propuestas para desarrollar, Exacto. pues, la inteligencia humana. Y bueno, es como que dice el Eso señor es. Gonzo, es bastante Así poderoso porque hay gente que está analizando esto y dice, ya no sabemos exactamente cómo hace la inteligencia artificial para crear al señor Ente bailando con Dross, cha-cha-cha. Ya no sabemos exactamente qué procedimiento utiliza. Yo reto a Dross ya que venga aquí con nosotros. ¿Así? Sí. Va a cobrar bien caro. Sí. El O señor a menos que... productor nos Sí, a menos Pero que creemos a nuestro propio. Pero bueno, ya no sabemos cómo lo hace, o sea, da el resultado, pero ya no podemos hacer esa ingeniería inversa de descubrir qué Esto recursos viene de utilizó, acá, de esto dónde viene de vino, acá. Ajá. qué algoritmos, o sea, ya no, ya está un poquito fuera de las manos y por eso lo están llamando también, como dice el señor Gonzo, imaginación. Parece que las inteligencias ya están imaginando, creando Lo cual... cosas. Pero aterrizando en términos duros, ¿no creen que todavía depende, por ejemplo, del comando? O sea, de que el humano de película la esa, orden O de coma. de comando. Ah, bueno, O claro, sea, claro que depende del comando. Si tú no pones en alguna de estas aplicaciones que hemos dicho. Claro, pues sí, se necesitan humanos en Ajá, esto, ajá. sí, todavía sí. O sea, Más que el comando del código, ¿no? Dependiendo Ujú. del O de los algoritmos, lo desarrollado famosos. que esté el código, va a ser la potencia, vamos a decirle, de esta inteligencia. Ahorita que decía el señor Havok de, bueno, te da cosas que a lo mejor no pediste. Viene el debate como de, a ver, una inteligencia te da un dato, ahora está en ti aceptarlo o no, y es el asunto de la inteligencia en general, ¿no? O sea, una inteligencia te debe de decir en teoría una respuesta.
Ahora, dependiendo de tu inteligencia, aceptas o no esta respuesta. Hace un par de años, me parece, una de estas inteligencias artificiales le preguntabas cosas como, si hay 4 asesinos en un cuarto y llegas y matas uno, ¿cuántos asesinos hay? Y te decía, no, pues 3 porque mataste uno, ¿no? Y en otra actualización ya te dice, no, pues 4 porque cuando tú lo matas... Ya está llamando al Ajá. 900, ¿no? Sí, sin embargo, la primera respuesta en su momento seguramente satisfació a alguien, a un sector. Eso. y la segunda satisface a otro grupo. Y probablemente hay un tercer grupo que Yo creo que los puede- asesinos, güey, esos Sí, no- yo no creo van que a ese estar grupo no satisfechos. está contento. Están muriendo muchos asesinos. Sesgo cognitivo. entonces la inteligencia, pues para medirla, pues ahorita parece que todavía está como en el consenso de qué tanto aceptan Ay. la respuesta, ¿no? Regresamos a lo que decía el señor Javo, que estaba avanzando a pasos ese niño está avanzando a pasos Sí, agigantados. es que ¿no? sí es muy notorio el avance que tiene Sí, sí. año con año, meses, Sí, a sí. veces nada más. ChatGPT hace meses no podía ser. Tengo entendido que ya tiene el doble de funciones o el doble de Ujú, capacidades ujú. que tenía hace meses. ¿no? Al inicio, Y, claro. y Por no ejemplo- obstante, el público es insaciable y te aseguro Sí, que parece no que está Y te digo, ya satisfecho. parece como juego también, ya de, lo tenemos que hacer más potente todavía, más, Sí, sí, más sí. mejor, ¿no? Más mejor. Bueno, hay aplicaciones también para medicina, por ejemplo, ya se dice que hay una aplicación, creo que se llama Google Lens, donde si tú tienes ahí una cosa rara que te salió en la piel, tú le tomas la fotillo, lo subes y te da un diagnóstico que según dice es bastante atinado, hasta más atinado que algunos que los dermatólogos han con solo ver Que los hacen, chimidoctores. ¿no? Pero bueno, entonces hay como una serie de piezas, ya podemos si quieren ir como haciendo la pregunta final. Sí, Como pues, verdaderamente las inteligencias artificiales, dígase en plural porque ya vimos que hay de imagen, de música, de medicina, de lenguaje, De maquila. ChatGPT te puede hacer tu resumen de la escuela. No deberían No. acudir a ChatGPT para eso. No. O bueno, hay quienes dicen que sí. Es que el problema es más como de Pero- los profesores pero de la porque el señor educación, Gonzo ¿no? tiene una empresa Ah. ahí media turbia, ¿verdad? No, Pero- o sea, pero- yo tengo una experiencia en la docencia en la que consciente, ¿no? De que está Wikipedia y todos estos recursos en esa época, te hablo de hace como 15 años. Fácil, yo no aceptaba tareas impresas. Entonces, quieras o no, Por pues lo la menos tienen la escribía. que transcribir Ujú. a mano. Entonces, en ese aspecto, la inteligencia artificial no es el sustituto, ¿no? De la inteligencia en la educación. Más bien lo que pasa es que hay que aprender a convivir con eso Claro, y o- pasarlo. utilizarla y Sí, no que nos utilice. es como si en la Edad Media hubieran prohibido utilizar libros porque no estás recordando. Tú, entonces, no, a ver, Que no casi puedes. pasaba, ¿eh? Casi Así de, pasaba. no puedes usar libros porque no estás usando tu memoria, ¿no? Tienes que citar de a memoria natural, ¿no? O sea, sería más o menos la analogía, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, existiendo todos estos recursos que ya vimos que los hay muy variados, ¿verdaderamente podríamos ser sustituidos o en qué medida no lo seríamos? ¿Qué podemos o cómo sería convivir sanamente con las inteligencias artificiales si no quisiéramos ser superados por ellas? ¿O definitivamente sí vamos a ser superados? Hay una película que se llama Her. Ah, muy buena, con el Ah. Guasón y con la viuda negra. Sí, Qué deliciosa Y voz. sale el Star-Lord y, sí, son muy... y Lois Lane, ¿no? Bueno, facilitar la vida humana, ¿no? Es lo más probable, lo más probable es que eso es lo que vaya a suceder, no guerras ni nada. Ujú, ujú. O por lo menos no que sean las inteligencias artificiales las que decidan, sino que se utilicen como herramientas o como armas. Yo creo que más bien van a facilitar mucho la vida humana, pero para eso pues sí va a haber sacrificios como los que ya mencionaba el señor Ente, ¿no? Que van a ser sustituidos ciertos oficios, ciertas actividades por inteligencias artificiales, por robots y demás. Y la humanidad se va a tener que ir acoplando. Así como ha pasado, incluso personas que sustituyen a personas, después los robots estos que todavía necesitan de una persona que los maneje, pero ya sustituyen a una cantidad considerable de personas. Yo creo que va a ser lo mismo. Solo van a facilitar la vida con las posibles, y creo que menores, viéndolo así a la gran escala, consecuencias negativas que pueda tener hacia los propios seres humanos.
según yo. Bueno, coincidiendo un poco, hay una entrevista muy, muy buena que hace este señor Chombo a otro señor de una plataforma Sí, de cómo no. aprendizaje que ¿Chombo no es ya el no- del sonido? Ah, no, es combo. Creo que sí. Algo, Él también era hace música, cosas así. hace cosas de Eres audio el y creador eso. de Dame tu cosita. Ah, ok, Ajá, ok. sí, y te dice muñequito. Entonces le gusta. Acoso, porque acoso. eso. Bueno, ya. Bueno, ahí sí resalta, ¿no? El aspecto de que sí se van a sustituir aspectos laborales. Eso viene pues desde la primera revolución industrial. Así es. De cualquier uso de tecnología sustituye algún tipo de mano de obra o de acción humana. Sin embargo, siempre se van a mantener las actividades donde la gente utiliza los principios fundamentales, me parece que lo llama así, que pues son las ideas, ¿no? Entonces, y ahorita como estamos diciendo, ¿no? Una inteligencia, pues gran parte de su labor es problematizar. Entonces, entre más crezca, más pedos va a tener y más va a necesitar nutrirse de conocimientos fundamentales que no van a poder salir más que de humanos. Ujú. Entonces, Señor o sea, es una máquina y va a necesitar operadores. O sea, así de sí. sencillo. Ah, o sea, ño. No. Ah, muy bien. Tan fácil. Yo creo que estamos más cerca de Wall-E, en donde la gente es toda obesa porque no se mueve, porque las máquinas les arreglan prácticamente todo. Y ya, ¿no? O sea, yo veo... Eso va a pasar. Sí, yo creo que está pasando porque la gente cada vez es más sedentaria, cada vez desarrolla síndromes físicos más jóvenes con esto de ceguera, bueno, todas las enfermedades de los ojos por estar mucho tiempo en el celular o mucho tiempo enfrente de un monitor de manera sedentaria. Yo creo que estamos más cerca de, como dice el señor Havoc, que todo sea resuelto y comodidad humana, a tal grado de que la comodidad humana nos va a llevar a ser prácticamente sedentarios y inútiles, ¿no? Sí, y sin una computadora nos vamos a sentir, o las próximas generaciones. Pues ya pasa, ¿eh? Ya pasa. Pero esos gorditos, pues eran los ricos que se pudieron Ah, subir bueno, a las claro, naves, sí, porque bueno, los que se sí, quedaron sí, en la no, guerra a ese es extinguirse. otro, exacto, esos gorditos. sí, o sea, Exactamente, eso ya es... ajá, eso o es sea, algo esa igual. inteligencia artificial Te va a venir a dar Jeff funcionó Bezos a para- dar tus besos. vas a- funcionó para Entonces- un sector, ¿no? Pero en general la inteligencia artificial, pues, la que se quedó en la Tierra valió. Sigue siendo mi segundo apocalipsis favorito, porque el primero ¿Cuál? es el bíblico Ah. y luego el de las máquinas. Tecnológico, el de la Pero rebelión de no, las estamos máquinas. muy lejos. Pues yo ya más para finalizar, creo que ya todas las piezas están armadas para que la inteligencia artificial se convierta en algo parecido a lo de la ciencia ficción. Ya pueden crear arte, ya pueden crear obras, ya pueden crear lenguaje, ya pueden crear esas cosas, rudimentariamente todo, sí. Ya vi un video de un robot hace poquito que ya podía cerrar un Ziploc. O sea que ya finalmente podía tomar el Ziploc con la bolsita esta que cierra Sí, sí. fácil y la cerraba ya bien. Entonces yo creo que ya están todos los elementos para que de verdad un día, dentro de algunos siglos, aparezca ok. algo, Bueno. aparezca Ya me había algo así espantado. como el hombre bicentenario, como Sony o algo semejante. Pero afortunadamente, como dijimos hace rato, ya también nosotros seremos muy diferentes. Sí, sí. Así que Con 6 preocupación negativa no. Yo creo No. que nada más una interesante relación. Ahí va a generarse seguramente la ética de las máquinas. Pero bueno. Tecnoética. Sí, ¿no? Como- Lo escuchó como- aquí primero, tecnoética. Acuérdense. Y tecnocumbia de nosotros, también, y la escuchó aquí. Cállate, Baila, ponte baila. serio. Ay, ponte serio. Como el robot que desactiva bombas de los Simpsons, ¿no? Que se estresa y mejor se suicida. ¿no? Pero bueno, ya, señor Gonz, Bueno, ya estuvo. pues esto fue el Conferenzans. Agradecemos su presencia. Por favor, recomiéndenos, denos like y compártanos. Suscríbanse a aquellos que no estén suscritos. Estuvo conmigo esta noche el señor Cosateno, Gracias, buenas noches a todos. Nos vemos para la otra. el Tecnente. Gracias al señor productor, a nuestro ángel guardián. Gracias a todos ustedes. Suscríbanse, compártanos, denle like. Y nos Escúchenos en vemos. Spotify. Escúchenos en Spotify. O se los carga. Denle 5 estrellas, ro- por favor. Se los 5 carga el estrellas. robo payaso. Al señor recreado con manitas y rostro, el señor Jabok. Ah, Uy, sí. qué manota. Y mi mamá me hizo Ujú. de a poquito. Te hizo bonito. tu Así mamá. es. Bueno, pues, Bueno, pues cuídense y suscríbanse, compartan. Yo soy el señor Gonzo. Les agradezco. Esto fue el Conferenzans. Adiós. Es un borrego. Es un androide. Soy un borrego Borrego. androide. Adiós. ovejas. Blade Runner. Ovejas eléctricas. Ovejas Sí. eléctricas. Bueno, ya estuvo. Entonces, Adiós. por eso estaban apagados. Ah, sí. Adiós.